El racismo es un problema que se ha buscado erradicar a lo largo de la historia. Sin embargo, es un mal que en pleno siglo XXI sigue estando presente en nuestra sociedad. Por supuesto, el fútbol no es la excepción, y en últimos años esto se ha hecho evidente. Por ello, hoy hablaremos de los ultras de la Lazio y su estrecho vínculo con el fascismo y con Benito Mussolini. Si quieres escuchar este capítulo, acompáñame, ponte tus audífonos, relájate y disfruta de este, que es el episodio número 11 de Historias de Fútbol. Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Historias de Fútbol. Como cada lunes, estamos aquí grabando desde Geras Canizales Estudios, en Irapuato, Guanajuato, capital mundial de la fresa, sí señor, dispuestos a contarles una nueva historia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema del cual es muy necesario hablar, y pues se trata del racismo dentro del fútbol, puntualmente, pues en el caso de un club italiano muy reconocido como lo es la Lazio. Antes de comenzar con el episodio, pues bueno, recordarles que pues para quienes nos están escuchando desde plataformas como Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, pues recordarles que ya está el nuevo canal de Historias de Fútbol en YouTube para que pues corran a suscribirse, o pues si se les facilita un poco más, pues pueden escuchar los episodios por allá. Entonces pues corran, suscríbanse al canal si no lo han hecho, pasen a dejar su like en los videos y pues ayúdenme por favor de esta manera a crecer un poco más, hacer que este canal crezca, y pues si es posible pues también que me ayuden a lograr monetizar pronto con estos videos. Pues bueno, estoy muy contento también por la respuesta que ha tenido el canal. Tuvo una buena respuesta, espero que la siga teniendo, que escuchen también por allá los episodios, y pues a los que escuchan por las otras plataformas, pues ahí denle seguir al canal y pues ayúdenme a crecer un poquito más. Dicho esto, pues bueno, vamos a comenzar con la historia del día de hoy, para la cual tengo que comenzar con una advertencia, dado que pues algunas de las citas expresadas en este capítulo podrían quizás llegar a herir susceptibilidades, dados los comentarios que son expresados pues por algunos personajes a los que voy a citar. Por ello recomiendo mucha discreción, y pues si son sensibles, pues una disculpa. No son opiniones las cuales yo comparta, simplemente pues es mi tarea comunicar esto y hablar de este problema que es el racismo en su manera de fascismo dentro del fútbol italiano. Para este capítulo, pues por supuesto hay que dar crédito a las fuentes de las cuales uno saca la información para las investigaciones que hace, y en esta ocasión me estoy valiendo de seis artículos, los cuales son El Derbi Eterno, que escapó de Mussolini, de Jorge Giner, que está en el portal panenka.org. El otro es La Lazio y el racismo de siempre, de Alberto Lati, un periodista deportivo al cual yo admiro muchísimo. Este lo pueden encontrar en el diario 24 Horas. La Lazio o el racismo interminable, de Cayetano Ros, que está disponible en el diario El País de España. Irriducibili, los ultras fascistas de Lazio. Este es un artículo de Manuel Vázquez Laguna, el cual lo pueden encontrar en el portal Apuntes de Rabona. La Lazio, un club marcado por la sombra del fascismo, de Elia Di Marzio, que está en el diario Marca de España. Y finalmente, Un balón divide a la ciudad, de Alberto Lati,
Este está en la revista Ultra Gol. Y pues bueno, una vez que hablamos de las fuentes, pues pasemos a hablar de nuestra historia. Cuando de racismo se habla en el mundo del fútbol, pues hay un club que resalta entre todos en los últimos años. Viste de azul cielo, juega en la Liga Italiana y tiene como sede la ciudad de Roma. Por supuesto, nos referimos a la Società Sportiva Lazio, o más comúnmente conocida como la Lazio. Desde sus orígenes, la Lazio tiene un vínculo muy estrecho con la derecha y la extrema derecha italiana, pues es incluso un club fundado por militares adinerados. La fundación de este club se dio el 9 de enero de 1900, hace ya 120 años, en el barrio de Prati, en la ciudad de Roma. Este fue impulsado principalmente por Luigi Villarelli, quien era graduado de los Bersaglieri, que estos pues es era un cuerpo del ejército italiano. Los primeros años de este club realmente no fueron exitosos. De hecho, las primeras décadas del siglo XX no lo fueron para los clubes del centro y del sur de Italia. Esta fue una época pues que estuvo ampliamente dominada por equipos que desde hace muchos años viven estancados en la mediocridad, o incluso algunos de ellos ya no existen, como es el caso de Genoa y del Pro Vercelli. A la par, en menor medida, comenzaban a destacar equipos que hoy son más que reconocidos, como Milan, Juventus e Internazionale, o sea, los clubes más exitosos en la historia de Italia. Sin embargo, las escuadras de la capital no se caracterizaban en aquel entonces por ser las más exitosas e incluso carecían de un carácter competitivo para los clubes antes mencionados, dado que la mayoría de estos permanecían en la parte media baja de la tabla, o algunos, la mayoría, vivían en la segunda categoría del fútbol italiano. Para continuar hablando sobre este asunto y también de la importancia de conocer este antecedente, debemos ubicarnos en el contexto histórico de la época. En la década de 1920 se dio en Italia el auge de una de las corrientes político-ideológicas más detestables de la historia, el fascismo, el cual estuvo impulsado en gran medida por uno de los personajes más destacados, no precisamente de manera positiva, a lo largo del siglo XX. Por supuesto, estoy haciendo referencia a Benito Mussolini. El Duce se convirtió en primer ministro del gobierno italiano en octubre de 1922, hace ya casi un siglo, y desde aquel momento Mussolini buscaría que su imagen fuera la más reconocida de toda Italia, incluso utilizando como medio espectáculos que para él no representaban absolutamente nada, como es el caso del fútbol. La Lazio, desde su fundación, adoptó los colores blanco y azul a manera de homenaje a la antigua Grecia, como fundadora de los Juegos Olímpicos. Asimismo, adoptó también el emblema del águila como homenaje a la antigua Roma imperial. De igual manera, Benito Mussolini, emulando a la antigua Roma, entendió que para simpatizar con el pueblo y mantenerlo entretenido, tenía que darles pan y circo. Por supuesto, bajo discursos que captaran la atención de la gente. Por ello, bajo un discurso de engrandecer a Roma en todos los ámbitos posibles, y entre ellos incluido el fútbol, Mussolini propició el desarrollo del fútbol en la capital italiana, dado lo que mencionaba antes, de que los clubes más destacados en la liga italiana eran los del norte del país. Así, el 7 de enero de 1927, bajo orden del Duce, 3 clubes romanos, los cuales eran Roman Football Club, Fortitudo, Pro Roma y el Alba Audace, se unificaron cual Italia, y con ello se dio el nacimiento de un club que irónicamente es rival de los más fieles seguidores de Benito Mussolini, la Roma. Así, los tres clubes previamente mencionados eliminaron sus identidades y sus historias particulares para adoptar los colores rojo y amarillo propios de las legiones romanas, emulando a la unidad militar de infantería de la antigua Roma. Es así como en 1927 nace la Associazione Sportiva Roma, o más comúnmente conocida como la Roma, o con el seudónimo de la Loba, haciendo referencia, por supuesto, a la leyenda de Remo y Rómulo, que habla sobre la fundación de la capital italiana. Un asunto destacable en este acontecimiento
es que entre estos clubes romanos no estuvo incluido el equipo con el que comenzamos a hablar en este capítulo, es decir, la Lazio. De alguna manera, se podría decir que la no inclusión de la Lazio en la unificación de estos clubes y su posterior evolución en la Roma es parte de un desacato a la orden que había dado Benito Mussolini, pues Giorgio Vaccaro, quien en aquel entonces era miembro del Partido Nacional Fascista y general del régimen, se negó a incluir a los blanquiazules en esta unificación, dado que él era aficionado del conjunto laziale, club del que cabe mencionar también que Vaccaro terminaría siendo primero vicepresidente y a la postre presidente en la década de 1960. En palabras del mismo Vaccaro, la Lazio es otra cosa. La Lazio no proviene de, la Lazio es. Primero nació la Lazio, los tifosi llegaron más tarde. Para los otros, primero hubo aficionados y luego les dieron un equipo al que animar, criticando de esta manera la falta de identidad que existía realmente con la Roma, este nuevo club que había nacido por orden de Benito Mussolini. Luego de la fundación de este nuevo club, no logró haber una conexión entre este y Benito Mussolini. De hecho, la Roma históricamente ha estado vinculada con ideales distintos a los promulgados por el Duce y el régimen fascista, albergando futbolistas de múltiples nacionalidades, razas y religiones, y siendo estos de manera más cordial que el rival blanquiazul. La afición de la Roma ha estado también vinculada a ideologías que se contraponen al fascismo, destacando principalmente los grupos comunistas de esta hinchada y algunos más que son de centro izquierda o de una derecha más moderada. En cambio, la afición de la Lazio es reconocida por su estrecho vínculo con el fascismo, mismo que no esconden. De hecho, lo presumen lo más que se pueda y han protagonizado diversas muestras de odio, aún siendo mostradas en la actualidad. Este abrazo al fascismo se debe en parte, sin duda alguna, a que el 6 de octubre de 1929 Benito Mussolini se convirtió en socio de honor de la Lazio. Incluso es un club del cual se dice pues que el Duce solía ir a ver sus partidos, solía asistir al Olímpico de Roma para verlos, a pesar de que pues no era un gran apasionado por el fútbol. Sin embargo, en esta época, a pesar de la cercanía de Mussolini con el club, aún no se manifestaban tan abiertamente los sectores radicales de la Lazio. Esos grupos que actualmente son conocidos con el nombre de ultras y que a mi parecer no merecen ser llamados aficionados, sino pseudoaficionados, pues con sus ideas radicales y sus muestras de odio no hacen más que manchar el fútbol. Son aficionados que confunden la pasión de un partido de fútbol con la xenofobia y el racismo, justificados en un falso y extremo nacionalismo. Así, es hasta la década de 1970 cuando comienzan a surgir los sectores radicales en la Lazio, con el nacimiento de los comandos Monteverde Lazio, los cuales tenían por líder a Goffredo Lucarelli, quien es más conocido como il Taxinaro, o traducido al español, el taxista. Estos sectores de ultras son descritos por Guy Chiappaventi en su libro Pistole e Palloni, en español Pistola y Balón, como un grupo de locos, salvajes y sentimentales, simpatizantes fascistas, pistoleros. Era un equipo dividido en clanes con dos vestuarios. Quien entraba en la habitación errónea corría el riesgo de encontrarse con alguna amenaza. El inicio de esta época oscura en la afición laziale coincidió también con el comienzo de los éxitos del club, que en 1974 lograría ganar por primera ocasión el Scudetto de la Liga Italiana. Este era un equipo que en gran parte también era reflejo de esa afición salvaje y desbordadamente apasionada, pues Chiappaventi en este libro describe cómo dentro del vestuario las muestras de odio también salían a flote. Cita incluso al portero del club, Felipe Pulici, quien decía: "Llevábamos pistolas más o menos todos". Desde entonces, las muestras de odio no han cesado. Por el contrario, con el paso de los años, estas han ido en crecimiento, teniendo en años recientes incluso, pues hace algunos cuantos meses, diversos episodios, entre ellos, pues vamos a hacer un pequeño recuento,
de todos los sucesos que se han dado a lo largo de la historia y pues vámonos primeramente a la década de 1970. Primeramente debemos hablar del fortalecimiento que el fascismo tuvo entre la hinchada de la Lazio en las décadas de 1970 y 1980, cuando Giorgio Chinaglia, quien era exjugador del club, presidía a los blanquiazules, pues él estableció un estrecho vínculo con los fundadores de los comandos. Por ello, a pesar del descenso que sufrió el club hacia la Serie B en 1983, cuando este estaba bajo el mando de Chinaglia, y después, tras el posterior despido de este hombre, la afición, a pesar de todo eso, pedía que este volviera a la dirigencia de la Lazio. Asimismo, fue importante para este repudiable posicionamiento el papel de Gigi Martini, quien a la postre formaría parte del Parlamento por el partido Alleanza Nazionale. ¿De quién creen? Sí, de la nieta Alessandra Mussolini. Previamente, también, en 1976, surgió el primer grupo de aficionados ultras, con la fundación de los vikingos. 11 años después, en 1987, tras la salida de un grupo de aficionados de este grupo de ultras de los vikingos, se da la fundación del grupo de ultras de la Lazio más numeroso hasta hace unos meses, el cual lleva por nombre I Riducibili, quienes comenzarían a exhibir simbología fascista en las gradas durante los encuentros de la Lazio. Con ello, la muestra de actos racistas y xenófobos se han convertido en una constante, por si creen que la simbología fascista no era suficiente. Una de las primeras muestras de odio se dio en 1992, cuando, en un derbi contra la Roma, Aaron Winter, jugador de la Lazio, se acercó a la grada para obsequiar su camiseta. Lo que obtuvo a cambio fue el rechazo de la grada, por dos simples y sencillas razones. La primera, el hecho de ser negro, y después ser acusado sin fundamentos, no acusado, sino ser estereotipado sin fundamentos, pues de ser judío, simplemente por el nombre que llevaba. Otro lamentable acontecimiento y una confrontación directa con la afición de la Loba se dio en 1998 y sí, de nueva cuenta, en un derbi Roma-Lazio. Los ataques racistas no se hicieron esperar, esta vez a través de una pancarta que atacaba directamente a los guindas, la cual decía así expresamente: Auschwitz es vuestra patria, los hornos vuestras casas. Palabras muy fuertes, palabras muy delicadas. Otro acontecimiento muy similar se repitió en 2001 y sí, nuevamente en un derbi contra la Roma. En esta ocasión, la pancarta dictaba lo siguiente: equipo de negros, hinchada de judíos. Esto, por supuesto, haciendo alusión a la inclusión que históricamente ha hecho la Roma de jugadores de diversas razas, religiones e incluso también de identidades sexuales. En este mismo encuentro, los ultras de la Lazio se deshicieron en insultos racistas hacia Sebina, Cafú y Alder, los cuales eran futbolistas negros de la Roma. Antes también, en el año 2000, la grada alababa grandemente al defensa de la Lazio, Mihajlovic, quien abiertamente expresaba su ideología xenófoba. Quizás también, esto es es algo que yo pienso, pues que también este jugador lo hacía de alguna manera pues para ganar adeptos dentro de la afición. Eso quizás nunca lo sabremos. Volviendo de nuevo al acontecimiento de la pancarta en 2001 que se mostró en el derbi, la Federación Italiana de Fútbol no se quedó de brazos cruzados en esta ocasión, clausurando el Estadio Olímpico de Roma luego de este lamentable suceso. En ese mismo año, 2001, tras el anuncio de la contratación de Fabio Liberani, quien tenemos que mencionar es ítalo-somalí, los ultras se manifestaron rechazando al jugador por su ascendencia africana. 2004 fue también otro año clave para el crecimiento de este fervor racista entre los ultras de Irriducibili, con la vuelta de Paolo Di Canio a la Lazio. Este jugador ya pues había tenido dos periodos previos dentro del equipo blanquiazul y pues ahora volvía luego de estar jugando en Inglaterra.
Di Canio jamás ha ocultado su manera de pensar, todo lo contrario, es abiertamente fascista y pues se declara como un férreo admirador de Benito Mussolini. Tan abierta ha sido su postura político-ideológica que en 2004, de nueva cuenta, en un derbi entre Roma y Lazio, y luego de anotar un gol, Paolo Di Canio celebró haciendo el saludo fascista, o sea, con el brazo extendido y levantado pues un poco hacia arriba. Esto lo hizo, pues les decía, tras anotar un gol, y tras esto Di Canio se hizo acreedor a una multa de parte de la Federación, misma que cabe mencionar fue pagada por políticos italianos de ultraderecha luego de hacer una colecta para juntar el dinero. También en 2004 la Lazio tuvo un castigo por parte de la UEFA tras los gritos racistas que los ultras de su afición hicieron contra los jugadores del Partizan de Serbia. Un año después, en 2005, la Lazio tuvo también que jugar a puerta cerrada en el Olímpico de Roma, un partido que tuvieron en la extinta Copa Intertoto contra el Tampere de Finlandia debido a cánticos racistas de parte de su afición. Y bueno, estos no son los únicos casos, los casos continúan. En 2010, Eyal Golaza, un futbolista israelí, llegó a la Lazio procedente del Maccabi Haifa de su país para firmar con los blanquiazules durante 4 años y medio. Sin embargo, tras tan solo unos cuantos días, y luego de recibir una oleada de insultos racistas y antisemitas, Golaza volvió a Maccabi Haifa para jamás regresar a la Lazio. En el mismo 2010, la Lazio firmó también al alemán Thomas Hitzlsperger, quien inmediatamente fue atacado por su afinidad a la ideología socialdemócrata y a la tolerancia. Hitzlsperger duraría únicamente 6 meses en el club y en el mismo 2010 se marcharía para jugar con el West Ham United de Inglaterra. Tras su retiro, el alemán declararía abiertamente su homosexualidad, algo por lo cual también los aficionados de la Lazio le señalaban. Continuemos con los casos, porque no son los únicos. En 2010, la Lazio fichó al francés de ascendencia africana Djibril Cissé, quien tras marcharse del club tan solo una temporada después de haber sido fichado, recibió un sinfín de insultos en sus redes sociales, donde destacaron comentarios muy delicados como "eres un mono" y "eres un negro bastardo". Durante la estancia también del histórico alemán Miroslav Klose en la Lazio se vivió otro suceso, cortesía de nueva cuenta de Irriducibili, adaptando para él una frase de la Alemania nazi y con tipografía de las hitlerianas SS, lo que pues Miroslav Klose terminó repudiando absolutamente. En 2013 se vivió también el hervor de las manifestaciones racistas de los ultras laziales. En esta ocasión fueron dentro de la UEFA Europa League. Primeramente, en la fase de grupos, al visitar al Maribor de Eslovenia, se hicieron escuchar diversos cánticos racistas. Asimismo, tras recibir al Tottenham en el Estadio Olímpico de Roma, los ultras laziales hicieron cánticos antisemitas, dado que pues el Tottenham, los Spurs, tienen raíces judías. Y por si no fuera poco, se deshicieron en insultos contra 3 futbolistas negros del Tottenham, Jermaine Defoe, Aaron Lennon y Andros Townsend. Increíblemente, luego de esto, no hubo sanción alguna para los actos de Irriducibili. Sin embargo, en los 16avos de final contra Borussia Mönchengladbach, al menos 300 ultras de Irriducibili hicieron el saludo fascista en las gradas. Esto ya no fue pasado por alto por parte de la UEFA, haciendo a la Lazio acreedora a una sanción económica de 40.000 euros y teniendo que jugar el partido de vuelta de los octavos de final contra Stuttgart a puerta cerrada. Este acontecimiento fue repudiado por un viejo conocido de nuestro podcast, Claudio Lotito, quien salió en el episodio del Calciopoli. Este hombre era el presidente de la Lazio y decía que el club no podía ser sancionado por los errores de unos cuantos, lo que a mi pensar es una manera de justificar su falta de acción y el exceso de pasividad que han tenido pues hacia los ultras laziales.
Y todo eso que acabo de hablar no es todo. Durante otro derbi contra la Roma en 2017 se dio otro lamentable suceso, donde los ultras expresaron abiertamente su antisemitismo, usando la imagen de Ana Frank para atacar al club rival, llegando incluso a leer pasajes del diario de Ana Frank antes del partido, a manera de mofa. Unas semanas después, también durante un partido contra Boloña, los ultras exhibieron una pancarta burlándose del exentrenador de los azulgranas, quien, cabe destacar, era judío y murió en un campo de concentración en Auschwitz. Finalmente, en 2019 otro suceso se dio. En esta ocasión fue previo a un encuentro contra AC Milan en la Copa de Italia. Tras desplegar en las calles de Milán una pancarta en la que se podía leer la inscripción siguiente: Honor a Benito Mussolini. En un acontecimiento en el que estuvieron involucrados al menos 300 miembros de Irudicibili, quienes además hicieron el saludo fascista al desplegar esta pancarta en las calles de Milán. Previamente, Irudicibili había hecho cánticos racistas hacia el entonces jugador del Milan, Timofey Bakayoko. El francés, en respuesta, tras marcarle un gol a la Lazio en un encuentro de Serie A, festejó junto al marfileño Franck Kessié, exhibiendo la camiseta de Acerbi, jugador de la Lazio. Esto, a diferencia de los cánticos de los ultras laziales, sí fue visto como una provocación, por lo que la Federación Italiana, increíblemente, impuso una multa a ambos jugadores y también a AC Milan. Así pues, los actos racistas continúan en el fútbol italiano, aún después de la disolución de Irudicibili en febrero de este año. El sentimiento racista, fascista y xenófobo no se detiene con el fin de un grupo de ultras, que en realidad se disolvió, pero pues para unificarse con otros grupos y únicamente cambiar el nombre. O sea, esa no es una solución. Este sentimiento permanece y con el paso del tiempo se ha ido acrecentando, impulsado también por el surgimiento de la resurgimiento de la extrema derecha a lo largo del mundo. Ante ello, es casi seguro que cuando la afición de la Lazio vuelva a los estadios, volverán también consigo las manifestaciones racistas. Aquí la pregunta es: ¿la directiva hará finalmente algo para erradicar estas manifestaciones repudiables? ¿O acaso continuaremos recibiendo noticias de este tipo? El racismo, el fascismo y la xenofobia tienen que erradicarse, pero ¿cómo hacerlo en un mundo que apela a la libertad de expresión? Una libertad de expresión que afecta a otros, esparciendo el odio entre otros tantos. Y eso lo digo porque pues varias de estos actos se han quedado impunes realmente. O sea, en muchas ocasiones se han dado estos comentarios, se han dado los cánticos racistas, xenófobos, antisemitas, incluso hacer ruidos como de simio cuando un futbolista de color negro toca el balón. Pues vaya, son completamente repudiables y es increíble que no se haga nada al respecto. Que la solución sea imponer una sanción económica al club y que nadie esté cuestionándose pues el dejar que estos ultras ingresen al estadio. Yo creo que son personas que ni siquiera deberían de tener cabida en un estadio, deberían de tener prohibido el acceso. No sé si la pasividad de la directiva de la Lazio se deba a un miedo hacia estos ultras, que pues es una realidad, son radicales y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Eso es a lo que lleva el fanatismo y la simpatización con ideologías de odio. O, por otra parte, ¿será acaso que la directiva de la Lazio comparte estos ideales de odio y por ello su pasividad? Me gustaría pues que dejaran su opinión al respecto en los comentarios aquí si están escuchando por YouTube, pues que dejen acá sus comentarios, dejen sus opiniones. ¿Qué es lo que ustedes opinan respecto a estos acontecimientos?
a mi parecer son completamente lamentables y ojalá que no se vuelvan a presentar. Por supuesto, la Lazio no es el único club en el que se dan muestra de estos casos de odio. Hay muchos clubes a lo largo del mundo que han expresado pues este racismo. Sin embargo, pues en esta ocasión quise evidenciar el caso de la Lazio y pues bueno, espero que haya sido de su agrado este capítulo, mucho más corto que episodios pasados, nada que ver con el episodio de la semana pasada, pero pues bueno, espero que les haya gustado, que sigan escuchando los capítulos, que recomienden, que compartan y les recuerdo una vez más, dense una vuelta por YouTube, denle suscribirse al canal, dejen sus likes en los videos y pues bueno, les agradezco muchísimo por acompañarme en una semana más. La próxima semana estaremos pues bueno, teniendo un nuevo invitado. El tema aún no lo voy a revelar, pero pues vamos a tener aquí un nuevo invitado y por supuesto el jueves nos estaremos escuchando de nueva cuenta para que hablemos sobre la actualidad del fútbol, lo que ha sucedido en las diversas ligas, los resultados de los partidos y pues bueno, todo lo que ha acontecido, las noticias más actuales. Y pues bueno, dicho esto, espero que todos se encuentren muy bien y nos estaremos escuchando el jueves. Pueden ir en paz, amigos míos, que Historias de Fútbol ha terminado.